Bienvenidos una vez más a su santuario del salseo, el epicentro de los rumores y el faro que ilumina las sombras del corazón de Estambul. Hoy, amigos míos, no les traigo cualquier cosita, sino una bomba atómica, un volcán de emociones que ha sacudido los cimientos de la farándula y nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, nuestra reina de la pantalla, la dueña de nuestras sonrisas y la protagonista de los dramas más adictivos. Y lo que vamos a desmenuzar no es precisamente su último papel, sino algo mucho más personal, una canción que parece ser un misil teledirigido con la etiqueta para Can Yaman con amor. Sí, mis chismosos, lo sé, la simple mención de esos dos nombres juntos ya desata una tormenta de recuerdos. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja dorada de Erkencikus, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que la pareja que se separó, dejándonos a todos con un vacío en el alma y una montaña de preguntas sin respuesta. Pero, ¿será que la historia no ha terminado? ¿Será que Demet ha decidido abrir su corazón para expresar lo que realmente siente? ¿Será que esta canción es un grito desesperado, una declaración de guerra o simplemente una catarsis artística? Agárrense fuerte porque vamos a adentrarnos en las profundidades de esta telenovela de la vida real, analizando cada nota, cada palabra, cada gesto y cada rumor para intentar descifrar el código secreto de este melodrama musical. Vamos a diseccionar la canción, a estudiar las reacciones de Can Yaman, a explorar los pasillos de los estudios de grabación y, por supuesto, a compartir nuestra humilde opinión. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de chismes, déjenme recordarles lo importante que son para nosotros. Su like es nuestro combustible, su suscripción es nuestro aliento y su participación es el latido de este canal. Así que por favor, regálenos un like si les gusta el salseo, suscríbanse si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el universo turco y activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Tenemos primicias, entrevistas exclusivas y análisis que los dejarán con la boca abierta. Ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de la protagonista del día, Demet Özdemir. Una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento, su belleza y su carisma. Una mujer que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, una artista que se atreve a romper moldes y a expresar sus emociones sin tapujos. Y precisamente esa valentía es la que la ha llevado a lanzar esta nueva canción, titulada Sombras del pasado. Un título que ya nos da una pista de lo que nos espera. Pero la letra es aún más reveladora. Recordemos brevemente la historia de amor entre Demet y Can. Todo comenzó en el set de Erkencikus, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial gracias a la química innegable entre sus protagonistas, Sanem y Can. La pasión entre ellos era tan palpable que no tardó en traspasar la pantalla y convertirse en un romance real. Los fans enloquecieron, la prensa se volcó y Demet y Can se convirtieron en la pareja del momento. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. La presión mediática, los compromisos profesionales y, según los rumores, algunas diferencias personales, terminaron por separarlos. La ruptura fue dolorosa y dejó a muchos con el corazón roto. Desde entonces ambos han intentado seguir adelante protagonizando nuevos proyectos y rehaciendo sus vidas. Pero como una cicatriz que nunca termina de curar, su relación siempre ha estado presente en el imaginario colectivo. Y ahora, boom, Demet lanza Sombras del pasado, una canción que ha reavivado todas las llamas y ha puesto a temblar a la farándula turca. La canción, una balada melancólica con toques de pop, tiene una letra que parece escrita con el corazón en la mano. Una letra que habla de amor, de desamor, de recuerdos, de reproches y quizás de una esperanza latente. En la primera estrofa, Demet canta, bajo el sol de Estambul, juramos amor eterno, dos almas entrelazadas, un destino certero. Pero el viento traicionero sopló sin compasión, borrando las promesas, sembrando la desilusión. ¿No les parece una clara referencia a su romance en Erkencikus? El sol de Estambul, el escenario de su amor, y el viento, la metáfora de las dificultades que enfrentaron. El estribillo es aún más revelador, sombras del pasado, me persiguen sin cesar, recuerdos dolorosos que no puedo olvidar. Tu voz en mi memoria, un eco que persiste, un amor que se marchó, un dolor que aún existe. Aquí Demet habla abiertamente del dolor que le causó la ruptura y de la dificultad para superar el pasado. Pero la parte más controvertida de la canción es, sin duda, el puente, me diste alas para volar, pero luego las rompiste, me mostraste el paraíso, pero luego me perdiste. Jugaste con mis sueños, con mi fe y mi pasión,
dejándome un vacío inmenso en el corazón. Uf. Esto sí que es fuego. ¿Acaso Demet está acusando a Can de haberla engañado, de haberla manipulado, de haber roto su corazón? La interpretación queda a criterio de cada uno, pero lo que es innegable es la carga emocional que transmite esta parte de la canción. Por supuesto, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? Pues bien, la respuesta no es tan sencilla. Can no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la canción. Ni siquiera ha hecho referencia a ella en sus redes sociales. Silencio absoluto. Sin embargo, este silencio no ha impedido que la prensa y los fans saquen sus propias conclusiones. Algunos interpretan este silencio como una señal de indiferencia, como si Can no le diera importancia a lo que diga o haga Demet. Otros, en cambio, creen que este silencio esconde una profunda reflexión, que Can está procesando la canción y buscando la mejor manera de responder. Lo que sí es cierto es que Can ha estado muy activo en sus redes sociales en los últimos días, publicando fotos y mensajes que algunos interpretan como indirectas dirigidas a Demet. Fotos de él disfrutando de la vida, viajando, trabajando y rodeado de amigos. Mensajes sobre la importancia de seguir adelante, de no mirar al pasado y de enfocarse en el presente. ¿Casualidad o causalidad? Esa es la pregunta del millón. Además, como siempre, las fuentes cercanas a ambos han filtrado información a la prensa. Según algunos, Can está sorprendido y molesto por la canción de Demet. No entiende por qué ella sigue reviviendo el pasado y cree que es hora de que ambos sigan adelante con sus vidas. Otros, en cambio, aseguran que Can está arrepentido por cómo terminaron las cosas y que le gustaría tener la oportunidad de hablar con Demet y aclarar malentendidos. ¿A quién creer? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado una gran división entre los fans. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet y la felicitan por haber expresado sus sentimientos a través de la música. Otros la critican por seguir aferrada al pasado y por victimizarse. Y luego están los fans de Can, que lo defienden a capa y espada y acusan a Demet de querer ganar fama a su costa. En medio de este torbellino de emociones, es importante recordar que tanto Demet como Can son personas reales, con sentimientos reales. Y que, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, ambos merecen respeto y comprensión. Además, más allá del drama y la polémica, hay que reconocer que Demet Özdemir ha demostrado ser una artista completa y talentosa. Sombras del pasado es una canción bien escrita, bien interpretada y con una producción impecable. Es una canción que conecta con el público, que habla de experiencias universales como el amor, el desamor y la superación. En cuanto a Can Yaman, solo podemos especular sobre sus sentimientos. Quizás esté realmente sorprendido y molesto, o quizás esté arrepentido y deseando una reconciliación. Solo el tiempo dirá si esta historia tiene un nuevo capítulo o si, por el contrario, quedará para siempre como un recuerdo agridulce en la memoria de los fans. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este extenso análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del drama turco y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. En resumen, Demet Özdemir ha lanzado Sombras del pasado, una canción que ha desatado una tormenta mediática y ha reavivado el debate sobre su relación con Can Yaman. La canción es un reflejo de sus sentimientos, una expresión de su dolor y, quizás, una señal de esperanza. Can Yaman, por su parte, ha optado por el silencio, pero sus redes sociales y las filtraciones de fuentes cercanas han alimentado aún más la polémica. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Son ustedes la razón por la que este canal sigue creciendo y la razón por la que me encanta compartir mi pasión por el espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían reconciliarse? ¿Qué les pareció la canción Sombras del pasado? ¿Creen que Can responderá a Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos chismosos y de suscribirse al canal si quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo. Y si hay drama, mejor que mejor.